Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Voy a estar en un minuto con el doctor Vicente Casas. Vamos a preguntar qué está pasando con la política a esta hora, teniendo en cuenta la complejidad del enorme escenario en el que tiene que tomar decisiones la política. Entonces me pareció una pregunta apropiada y quería compartirla con el doctor Casas. El gobierno del señor Morales ensaya un intento de activar la educación pública en Jujuy. Morales, con la idea de justificar algo, está forzando la vuelta a la actividad en un contexto de desinversión en infraestructura y recursos humanos. Y en medio de la pandemia sobreactúa la opción de la educación virtual, cuyos resultados están a la vista. Apenas se conoce esta polémica resolución de la señora Calcina sobre la reapertura de las escuelas, esto ha generado un primer escándalo. La resolución ordena el regreso del personal de limpieza, personal administrativo, para este lunes, tema que supongo yo está ocurriendo o ya ha ocurrido, y esto causó consternación, ya que no se proveyó al personal en cuestión de los elementos básicos para tener las instituciones en condiciones. En algunos casos las escuelas tienen un personal de portería que va 2 veces por semana. Comentan que le sacaron personal de portería para llevárselo a cualquier otra parte. ¿Se da cuenta? No sé a dónde, ni explican claramente cómo debería ser. Además, la supervisora o las supervisoras no sabían de la resolución en cuestión. Se conoció solamente la resolución que no está acompañada, además, de ningún protocolo a fines de garantizar el cuidado del personal que vuelve o supuestamente está volviendo. Se supone que el personal se traslada además desde algún lugar hacia la escuela. Pero para eso se necesita un permiso que tampoco se lo acercaron. Además, los elementos para trabajar no son provistos por el gobierno, esto es lo que me cuentan, sino que salen del bolsillo de la gente. Además, lo que se preguntan es: ¿por qué los enfermeros están tapados hasta la coronilla y nosotros no? Esto pasa porque siempre todo es a último momento. La mayoría de este personal tiene miedo y la idea es seguir con el teletrabajo. Lo que más me impresionó de lo que he podido escuchar en las últimas horas, porque he tenido algunas conversaciones, es la expresión "no nos jodan". Esto muestra, me parece a mí, un nivel de, diría yo, malestar muy, muy importante. Además, hay un gran malestar, valga la redundancia, con el gremio, al que califican por lo bajo de boludos y de tarados, que no tienen ninguna fuerza para sugerir absolutamente nada. Fíjese la situación en la que está atravesando la educación a esta hora. De manera que aquí tenemos varias cosas. Por un lado, el Ministerio de Educación, que no sale de la improvisación sistemática, ¿sí?, que toma decisiones sin prever hasta lo más elemental. Pero lo más grave es que no es la primera vez que lo hace o no es la primera vez que pasa. Otro elemento que no hay que dejar pasar es la solución alternativa que propone la doctora Calcina. La educación virtual, cuyo fracaso es contundente, ya que el sistema educativo en Jujuy no está preparado para el aprendizaje autónomo. Esto es un reconocimiento que debe hacer el gobierno. Todo esto ha creado un clima de incertidumbre abundante entre maestros, directivos, padres y niños. En definitiva, el señor Morales y su ministra, mediante decisiones no reales, sino imaginadas, han transformado al sistema educativo en un paciente de alto riesgo. ¿Cómo le va, doctor Casas? Gracias por estar ahí. Bien, gracias a Dios, bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Aquí estamos. Bueno, doctor, a la luz de los hechos y de los acontecimientos, quisiera escucharlo. ¿Qué le está pasando a la política? Teniendo en cuenta la fenomenal circunstancia por la que estamos atravesando y solo lo que estamos viendo es o improvisaciones o disparates
que dicen a través de los medios de comunicación. ¿Cómo lo ve usted? Y lo veo con un poco de preocupación, como ya hace algún tiempo yo le había comentado. La pregunta suya es ¿qué le pasa a la política? Y me parece que a la política le pasa que se olvidó de la política. ¿Qué quiero decir? Que la clase dirigente la ha deteriorado a la política. Porque me parece que concurren dos fenómenos muy importantes y llamativos en ese deterioro de la política. Uno es que en un sector de la dirigencia política se observa como una suerte de fiebre en la permanencia del poder. Tienen la tentación de perder el poder y entonces se aferran con cualquier situación que pudiera ocurrir. Usted lo mencionaba bien en su columna de opinión recién, cuando habla de la educación. Y me parece que en este sentido, tanto los gobiernos nacional y provincial no están preparados para la pospandemia. No nos han dicho cómo vamos a salir de la pospandemia. En lo laboral, en lo económico, en lo educativo, que usted lo ha desarrollado bien, en lo político. Y tengo la impresión que vamos a salir desordenadamente y me preocupa. Ese sería un primer aspecto que yo digo que ha ocurrido con la política, ¿no es cierto? Y el segundo aspecto es que en la política ha dejado paso, han retirado de la política el bien común y le han dado paso en algunos aspectos a los negocios. Y eso me parece que no está bien, porque recuerdo las palabras de Francisco, nuestro Papa. Él nos habla del desafío de rehabilitar la política. Claro que lo hace en el mundo entero, o lo dice para el mundo entero. Y nos dice claramente, ese desafío de rehabilitar la política es una de las formas más altas de la caridad. Bueno, yo creo que en Argentina, en Jujuy y en muchas provincias argentinas, la caridad está ausente hace años, porque la caridad evidentemente nos conlleva como actitud a la realización del bien común, que es el fin de la política. Esto es lo que me parece que está faltando, esto es lo que nos parece que está faltando, y es una situación a la cual nos va a costar salir, porque tenemos que poner mucha voluntad. Aquí se habla hace muchos años del diálogo, de un pacto que tenemos que hacer, un pacto político, y recordamos el pacto de la Moncloa que firmaron los españoles cuando ya Franco dejaba el poder. Bueno, pero ese pacto hasta ahora nosotros lo vemos unilateralmente. Nadie tiene la intención de hacer un diálogo para llevar a ningún pacto, porque están abocados a estos problemas. La política ha pasado en Argentina a ser politiquería, y en esa politiquería va los negocios, y el bien común no figura ni siquiera en el último lugar. Porque ¿cuáles son los problemas de la gente? Los problemas de la gente ya los sabemos hace muchos años. La desocupación, la economía. ¿Y qué se ha hecho en los últimos 5 años para mejorar eso? Nada, al contrario, se ha trabajado para profundizar más esos problemas. ¿Y qué se ha hecho desde hace 10 años a la fecha? Lo mismo. Es decir, que tampoco es de un solo gobierno la responsabilidad, sino de varios gobiernos que han venido sucediendo a través de los años, y no hemos tenido la solución que tenían esos gobiernos la obligación de darla a la sociedad, porque para eso son gobiernos. Bueno, pero la sociedad también tiene su cuota de responsabilidad, doctor. Claro, claro, por supuesto. Yo quisiera desprejuiciarme en esto, me incluyo como miembro de la sociedad. Nosotros como sociedad debemos reclamar serenamente las cosas y tenemos que ser más enérgicos, pero sin perder la paz y la esperanza del reclamo. Lógicamente, yo creo que esto me hace acordar el pensamiento de Martin Luther King. ¿Quién es el que tiene mayor responsabilidad cuando un gobierno no es bueno? ¿El gobierno o la sociedad? La sociedad que nos reclama. Eso es histórico, así ocurre. Y eso tenemos que prestarle atención. Por eso yo felicito siempre a los periodistas como ustedes, que tienen un programa que puede ser no compartido, ¿no es cierto? Que en cualquier momento pueden tener algún inconveniente. Bueno, los vamos a defender, socialmente digo, pero tienen que señalar los errores y los desaciertos del gobierno. Y como ustedes hay varios en la nación que nosotros vemos todos los días. Sí, la sociedad, ¿de quién es la responsabilidad si el gobierno es malo? De la sociedad en primer lugar. Entonces hagámonos cargo como sociedad de estas cosas que estamos hablando aquí hoy. Y la política, volvemos a la política. ¿Cuáles serían las prioridades de la política? Los problemas de la gente. Rendir cuenta de los actos y de los dineros públicos. Y esto no se hace mucho tiempo que nosotros podemos ver que nadie explica cuestiones que hacen a la sensibilidad de la sociedad.
Entonces, cuando ocurren marchas así como estamos viendo, creo que se está convocando una para hoy o para mañana, y que son pacíficas todas a las que hemos asistido, lo hemos visto, el 17A, por ejemplo, esos son reclamos de la sociedad. Reclamos que en algún momento el gobierno tiene que prestar atención a lo que ello significa, porque si no podemos empezar a transitar caminos que nadie quiere transitarlos. Esto es lo que nosotros Ahora, pensamos. doctor, frente a la complejidad de la crisis en la que estamos, hablemos de la provincia de Jujuy, Sí. ni hablemos del país ni del mundo, frente a la complejidad de la crisis, ¿usted no cree que ya es un gesto de irresponsabilidad del señor Morales de no convocar a nadie para ver cómo se le entra a la situación? Pero claro que sí. La política no es que el que gobierna hace lo que quiere. El que gobierna con los demás. ¿Pero a quién convoca? Solamente convoca a aquellos a los que tiene interés en tocar determinados temas. ¿No es cierto? Que ustedes lo señalan muy bien en los programas que tienen. Y nada más. Y eso no es convocar a nada porque no tiene entidad para convocarse. ¿O de qué vamos a hablar? Bueno, ya es hora, hace varios meses atrás, de haber iniciado un diálogo con todas las fuerzas políticas con representación legislativa para ver cómo salimos de la pandemia. Pero no hay nada, no hay absolutamente nada. Y entonces esto puede convertirse en algo desordenado. ¿Y sabe qué es lo que yo me permitiría en este momento decir como idea, ¿no es cierto?, como una situación que puede quizás servir? Evitemos la tentación del látigo. Evitemos esa tentación que algunas veces ha estado presente en el hombre y en el gobierno. No me refiero solamente al actual gobierno. Evitemos esa tentación, porque usar el látigo no es bueno. Ustedes están comentando situaciones que yo también las conozco, leo los diarios, y entonces se usa el látigo, por lo menos se tiene la tentación. Pero hay oficinas que tienen que investigar lo que se denuncia, no llamar a los denunciantes. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué significa esto? Y que no hay un orden, no hay un rumbo de gobierno en la provincia de Jujuy que nos diga o nos indique para dónde vamos, cuál es aquel puerto al que aspiramos llegar, y vengan a sumarse aportando ideas. Ahora, si van a llamar a un diálogo en el que solamente se los va a escuchar, bueno, eso no es diálogo tampoco. Claro. Ese es un problema grande que tiene Jujuy. Entiendo, doctor. Ahora, usted recién dijo, vamos a asistir a la nueva normalidad en un escenario de desorden. Yo diría más parecido a Frankenstein. Ojalá que no. Ojalá que sea solamente de desorden. Pero esto tiene que decirlo el gobierno, que no va a haber desorden ni que tampoco va a haber Frankenstein. Tiene que decirlo: el camino para la política es este, el camino para la educación es este, el camino para el trabajo, que se ha perdido tantos empleos privados en los últimos 6 meses y que no se ha hecho nada. ¿Cuál es el plan que se tiene respecto de eso? Hay Ministerio de Educación, como menciona usted, hay Ministerio de Trabajo, hay Ministerio de Economía. Bueno, ¿cuáles son las ideas con las que la semana que viene vamos a hablar con los partidos políticos con representación parlamentaria en la legislatura? Nada, ni siquiera esa idea. Entonces nos preocupa porque puede ser más desordenado de lo que pensamos. Ahora, cuando usted habla de desorden, Sí. ¿usted se refiere a que esto puede tener algunas derivaciones de tipo conflicto social importante en la calle? Mire, el hecho de la cantidad de trabajo, de la actividad privada de las pymes que se han perdido ya es un grave conflicto. ¿Qué va a hacer esa gente? Esa gente todos los días tiene que trabajar, hacer algo. Tiene que llevar a la comida para su familia. Tiene que pensar en la educación de los hijos. Entonces, la política se ha desentendido de la gente. Y no hay idea, no hay nada que se pueda proponer para que la gente pueda opinar o decir: el mes que viene mi vida va a ser esta forma. Un líder político, querido amigo, un líder político es siempre un buscador del bien común. Y aquí nosotros vemos, insisto, el bien común no está presente. Y eso es lo que nos va a costar mucho retomar, porque eso es lo que tenemos que hacerlo carne en nosotros. Nosotros tenemos que rehabilitar la política, como mencionaba hace rato, repitiendo el pensamiento del Papa Francisco. En esta crisis de pandemia, es una crisis muy grande, que ya nos hemos referido en distintas oportunidades, la pandemia es una cuestión,
pero el aislamiento social o la cuarentena es otra cuestión. La pandemia es mundial, el aislamiento es del gobierno y llevamos como nación el más largo aislamiento en el tiempo que se ha producido en el Fíjese, mundo. doctor, fíjese lo que está pasando con la educación. Sí, Ordenan la vuelta a un sector del sistema que tiene que ver con la maestranza, con la administración, pero nadie sabe nada, ni cómo deben llegar, ni con qué elementos deben trabajar. Digamos, hay una desorganización. Lo que pasa es que además, ¿sabe qué es lo que más preocupa? Que hay una suerte de insistencia en el error. eso es lo que nos referíamos recién también, ¿no es cierto? Eso debería haber sido precedido hace por lo menos un mes de una propuesta, para que esa propuesta tenga la oportunidad de ser enriquecida por los distintos actores de la educación. Y ahora, el domingo, sí, el sábado o domingo nos hemos enterado por los diarios que hoy volvió a la parte administrativa, pero no sabemos cómo. Creo que ellos tampoco lo saben, o sea, ahí está lo que los diarios dicen hoy. Entonces, esto es el problema que nosotros tenemos para salir de esta situación de crisis. Las crisis, le decía, tienen dos aspectos posteriores. Una que es el peligro. El peligro ya se ha dado en cuanto a los trabajos que se han perdido, pero otro es la oportunidad. Va a haber después de la pandemia, van a haber oportunidades de nuevos trabajos. Bueno, en eso tiene que trabajar el gobierno. Para eso tiene un Ministerio de Trabajo nacional y provincial. Y no hemos visto que en estos meses hayan pronunciado palabra alguna. Y eso es lo que me preocupa. Doctor, gracias por esta conversación, ha sido muy amable, ¿eh? Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Adiós. Bueno, ahí está, el doctor Vicente Casas. Le agradecemos el esfuerzo de haberse acercado. No pudimos hacer el sistema de Zoom como habitualmente intentamos. Lo hicimos por teléfono, pero queríamos tener el testimonio de el doctor Vicente Casas, ex candidato a gobernador. Que tenga una gran tarde. Chao.